La música estaba en su apogeo. Feliz cumpleaños, las voces de mis amigos, mi familia y los trabajadores del campo a quienes había visto crecer, cantándome en el jardín. 80 años. Estaba allí, rodeada de mis olivos, esos árboles que planté con mis propias manos cuando esta tierra no era más que polvo y esperanza. El sol del atardecer doraba las hojas, y mi corazón rebosaba de una cálida y profunda sensación de haber cumplido con mi deber. Miré a mi hijo, Miguel, quien me sonrió con un orgullo que reflejaba el mío. Esta noche iba a anunciar el futuro de la finca, el legado que mi difunto esposo y yo habíamos construido desde cero. Sentí una lágrima de gratitud rodar por mi rostro arrugado. La vida, a pesar de ser tan dura, había sido buena. La música se detuvo, como siempre, en ese silencio expectante que precede al pastel, y entonces la vi. Mi hija, Sofía, estaba preciosa con el vestido azul que sabía que había costado una fortuna, pero sus ojos, había algo en ellos que no reconocía, un brillo frío y penetrante. Empujaba el carrito de plata reluciente, el que habíamos usado en todas las celebraciones familiares desde que era niña. Los invitados se giraron, sonriendo, anticipando la obra maestra del pastelero del pueblo. Me enderecé en la silla de mimbre, lista para pedir un deseo y soplar las velas. Pero algo andaba terriblemente mal. El ambiente se volvió denso. Sentí un extraño escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de alerta que he aprendido a respetar, tras décadas lidiando con sequías. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el ruido del carro al rodar sobre la piedra. Sofía se detuvo justo frente a mí, donde debería haber habido un pastel de 3 pisos, decorado con flores de azúcar. Había tierra, un montículo de tierra oscura y húmeda, traída directamente de mi granja. Estaba toscamente moldeado en 3 capas, una imitación cruel y grotesca de un pastel de fiesta. Y encima, clavada burlonamente, había una sola vela blanca sin encender. Mi mente no podía procesarlo. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un error terrible? Observé los rostros de los invitados. La conmoción era generalizada. La gente tragaba saliva, y sus sonrisas congeladas se transformaban en expresiones de horror y lástima. Sentí un vuelco en el estómago. Sofía se inclinó hacia mí, su costoso perfume invadiendo mi espacio, su sonrisa ahora abiertamente venenosa, una cruel satisfacción brillando en sus ojos. Tomó la vela apagada y la hizo girar entre sus dedos, como si admirara su terrible obra. Luego me miró fijamente a los ojos. Su voz clara y lo suficientemente fuerte para que todos en la primera fila oyeran cada sílaba hiriente. «Feliz cumpleaños, mamá». La palabra sonó como un insulto, un escupitajo. Ya que la tierra es lo único que has amado más que a tus hijos, pensé en darte lo que realmente te mereces. El mundo se detuvo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Mis manos, callosas por 60 años trabajando esa misma tierra, comenzaron a temblar incontrolablemente. La humillación era física. Nadie se movió. Nadie respiró. Podía oír a los grillos nocturnos empezar a cantar, la suave brisa susurrando entre las hojas de olivo, sonidos que siempre me habían brindado tanta paz, pero que ahora parecían magnificar mi vergüenza pública. Era una atracción de circo, la vieja tonta que amaba la tierra más que a su propia hija. Vi al marido de Sofía, ese agente inmobiliario de ojos furtivos, observándome con una satisfacción apenas disimulada. Miguel, mi hijo, dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira contenida, dispuesto a defender mi honor, pero alcé una mano temblorosa, deteniéndolo. No podía derrumbarme, no allí, no delante de todos, pero por dentro, algo se rompió. Ese orgullo de 80 años, la dignidad que había forjado, todo parecía desmoronarse junto con ese montón de tierra sucia. Lo sé, es difícil de creer. Apenas podía respirar en ese momento, con el sabor amargo de la humillación llenándome la boca. ¿Cómo podía una hija, mi propia sangre, ser tan cruel? Les voy a contar exactamente lo que sucedió después de que se secara la última lágrima de vergüenza y la ira me invadiera el corazón. Pero antes de continuar este doloroso relato,
Necesito pedirles algo muy importante. Si mi historia, incluso en este terrible comienzo, les ha conmovido de alguna manera, por favor suscríbanse al canal. Es un gesto sencillo, pero me da la fuerza para seguir exponiendo la verdad y demuestra que me apoyan. Hagan clic en el botón. Únanse a nuestra familia. Y también me encantaría saber hasta dónde llega mi voz. En estos 80 años, casi nunca he salido de esta granja, esta tierra que es mi vida. Pero ahora, gracias a esta historia, siento que puedo viajar por el mundo. Así que, por favor, hagan feliz a esta anciana y escriban en los comentarios desde qué ciudad o estado me están viendo. Los leo todos. Saber de dónde son y que me están escuchando me llena de alegría y me recuerda que no estoy sola en esta lucha. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora, volvamos. Para comprender la magnitud del shock que sentí, el peso de esa humillación pública, es necesario saber lo que ocurrió en las semanas previas a esa fiesta. Aquel pastel de tierra no fue un arrebato de ira de Sofía, fue la culminación de una campaña cruel, calculada y fría que yo, en mi ceguera maternal, me negué a ver. Todo empezó hace aproximadamente un mes. Sofía y su marido, ese agente inmobiliario con una mirada que nunca me inspiró confianza, comenzaron a visitarme con una frecuencia inusual. No traían a sus nietos, traían propuestas, traían discusiones. Llegaban con carpetas llenas de papeles y una sonrisa aduladora que no les llegaba a los ojos, hablando de mi bienestar y mi merecido retiro, de una manera que me helaba la sangre. Al principio, no lo tomé en serio. ¿Vender la granja? Me reí. Le pregunté a Sofía si se encontraba bien. ¿Vender qué, hija mía? ¿Esta tierra? Este soy yo. Este es tu padre. Esta es tu historia. Pero hablaba en serio. Ella y su marido se sentaron a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde ayudaba a mis hijos con la tarea, y extendieron mapas y contratos. Hablaron de un conglomerado de complejos turísticos de lujo. Usaron palabras como oportunidad única en la vida, liquidez y vivir como una reina. Sobre todo su marido. Hablaba rápido, interrumpiéndome, mostrándome cifras que no entendía. Sentí un sabor amargo en la boca. No hablaban de mi casa, hablaban de un activo. Sofía recurrió a otra táctica, la táctica de la hija preocupada. Mamá, tienes 80 años. 80. Has trabajado demasiado. ¿No estás cansada de levantarte antes del amanecer, de tener las manos llenas de tierra? Mereces descansar, mereces viajar, comprar joyas. Lo dijo mientras sostenía mis manos callosas, esas manos que la alimentaron y la vistieron, y vi la repulsión velada en sus ojos. No veía orgullo en mis arrugas, veía decadencia, no veía fuerza en mis callos, veía pobreza. Y yo, ingenuamente, aún quería creer que era preocupación. Dije, pero, hija mía, soy feliz aquí. Mi descanso es contemplar estos olivos. Mi joya es el aceite de oliva que producimos. Pero mis palabras rebotaron. La presión aumentaba cada día. Las llamadas se volvieron diarias. Mamá, los compradores están haciendo una oferta irrepetible. ¿Es ahora o nunca? La voz de Sofía se volvía más aguda, más impaciente. Su marido incluso trajo a uno de los representantes del complejo. Un hombre con un traje caro que miró mis olivos centenarios y habló sobre dónde estaría el campo de golf. Sentía náuseas. Querían arrancarle el alma a este lugar, pavimentar la tierra que el padre de mis hijos y yo habíamos cultivado con tanto esfuerzo. No entendían, o se negaban a entender, que esta tierra era mi vida. No era mía, pertenecía a ella. Cada árbol lo plantamos Miguel o yo. Cada piedra del camino la quitamos con nuestras manos. Mi esposo murió demasiado joven. Cáncer. Me dejó con 2 niños pequeños y este terreno baldío, que todos decían que no valía nada. Véndelo, el ara. Vete a la ciudad. Busca trabajo, me decían. Pero me aferré a la promesa que le hice en su lecho de muerte. Voy a convertir este lugar en un paraíso, cariño. Nuestros hijos crecerán fuertes aquí. Y así fue.
Durante 60 años, luché contra la sequía, contra las plagas, contra los bancos que no querían prestarle dinero a una viuda. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba después de la puesta de la luna. Transformé el polvo en uno de los olivares más prósperos de la región. Esta finca no era un negocio, era un monumento al amor, la resiliencia y la tenacidad. Crié a mis hijos aquí. Sofía siempre fue diferente. Odiaba ensuciarse los zapatos. Se quejaba del olor del compost. Soñaba con la gran ciudad, ropa cara y una vida que yo no podía darle. Veía la granja como una prisión, una carga que le impedía ser quien merecía ser. Miguel, en cambio, era todo lo contrario. Llevaba la tierra en la sangre. Desde niño me siguió, aprendiendo los secretos de los olivos, comprendiendo los ciclos de la lluvia. Veía la granja como yo, un legado, una entidad viva. Mientras Sofía se marchó en cuanto pudo, casándose con aquel hombre codicioso, Miguel se quedó. Trabajó a mi lado, su sudor mezclándose con el mío, manteniendo vivo el sueño de su padre. La insistencia de Sofía se tornó desesperada. «Mamá, eres una egoísta. ¿Mantener a Miguel aquí, en esta vida de paletos? ¿Privarme de lo que merezco? Esta es tu oportunidad de tener una vida de verdad, de darnos una vida de verdad». Lloré después de esa llamada. ¿Cómo podía pensar que la vida que habíamos construido no era de verdad? ¿Cómo podía despreciar tanto sus propios orígenes, el sudor que pagó su costosa educación universitaria y su lujosa boda? El dolor de esas palabras fue profundo, pero me mantuve firme. No iba a entregar 60 años de mi vida y la memoria de mi esposo a especuladores inmobiliarios para financiar las deudas de juego de mi yerno, porque sabía que de eso se trataba todo. Me negué, firmemente. Les dije, una semana antes de la fiesta, se acabó. El terreno no está en venta. Nunca lo estuvo. Este asunto está zanjado. La mirada que me dirigió Sofía aquel día, debería haberlo entendido. No era decepción, era odio. Un odio frío y calculador. Vi desaparecer a mi hija y a una desconocida ocupar su lugar. Pero ella lo disimuló rápidamente. Forzó una sonrisa y dijo, «De acuerdo, mamá, lo que tú quieras. Centrémonos en tu fiesta de 80 cumpleaños. Yo me encargo de organizarlo todo. Será inolvidable». Y lo fue, pero no como yo esperaba. De la noche a la mañana se convirtió en una hija devota, organizándolo todo con un celo que me cegó. La verdad es que tenía un plan maravilloso para esa fiesta. Estaba emocionadísima. Iba a aprovechar la celebración para anunciar el futuro de la finca, un futuro justo para mis 2 hijos. No soy una mujer injusta. Sabía que Sofía no quería las tierras, así que mi plan era perfecto. Iba a anunciar que Miguel, mi hijo fiel que había dado todo por este lugar, se haría cargo oficialmente del olivar. Él era la continuidad. Él era el alma de la finca, igual que yo. Estaba tan orgullosa de él, tan lista para pasarle el testigo a sus manos capaces y cariñosas. Se lo merecía. Había esperado pacientemente, sin exigir nada a cambio, solo dando. Y para Sofía, para Sofía tenía algo especial. Estaba desarrollando en secreto una nueva línea de productos, cosméticos y artículos de lujo elaborados con nuestro mejor aceite de oliva. Había firmado contratos con algunas boutiques de la capital. Iba a anunciar en la fiesta que Sofía recibiría todas las ganancias de esta nueva línea. Sería el dinero de la ciudad, que tanto anhelaba, pero proveniente de la tierra que despreciaba. Era una forma de mantenerla conectada con la tradición, de darle un ingreso sustancial sin que tuviera que ensuciarse las manos. Pensé que estaría encantada. Pensé que sería la solución perfecta. Quería ver a mis 2 hijos felices y prósperos. En mi ingenuidad, en mi estúpida confianza maternal, le conté el plan. Una semana antes de la fiesta, la llamé, con el corazón latiendo a 1000 por hora de la emoción. «Hija mía, tengo una sorpresa para ti en la fiesta». Y le conté todo. El control de Miguel sobre la granja y la nueva línea de cosméticos solo para ella. Esperaba un abrazo, tal vez lágrimas de alegría. En cambio, palideció. Forzó una sonrisa que parecía más una mueca. «Qué generosa, mamá».
Se excusó rápidamente, diciendo que tenía que llamar al proveedor del catering. Pensé que simplemente estaba sorprendida, asimilando la buena noticia. No me di cuenta de que acababa de encender la mecha. Ella lo sabía. Cuando entró en ese jardín empujando el carrito, supo que mi plan era augurar un futuro próspero para ella y su hermano. Sabía que había encontrado la manera de honrarlos a ambos, y decidió que no era suficiente. El dinero de la línea de cosméticos no alcanzaría de inmediato para saldar las deudas de juego de su marido. No quería una parte, lo quería todo. Y lo quería ya. La humillación pública, el pastel de tierra, fue su respuesta a mi plan de reparto justo. Fue su intento de quebrarme delante de todos, de hacerme quedar como una vieja loca obsesionada con la suciedad, para que cuando intentara que me declararan legalmente incapaz o forzar la venta, la gente pensara que simplemente estaba cuidando de su madre senil. Lo más doloroso fue darme cuenta de la premeditación. Debió de ir al rincón más húmedo de la propiedad, cerca del arroyo, donde la tierra es más oscura y arcillosa, y lo excavó con sus propias manos. O, más probablemente, se lo pidió a su marido. Imaginó la escena, imaginó mi rostro, imaginó el silencio de los invitados, tomó lo que más amaba, la fuente de mi fuerza, el símbolo de mi legado, y lo convirtió en un arma para humillarme. No solo quería el dinero, quería destruirme, quería borrar mi orgullo, pisotear mi dignidad, y mientras permanecía allí, paralizada, mirando ese montón de barro, algo dentro de mí finalmente se quebró. La amorosa y ciega Elara, la madre que lo perdonaba todo, murió esa noche, junto a esa vela apagada. El impacto inicial fue abrumador. Sí, sentí que me flaqueaban las piernas, pero mientras Sofía me observaba con esa sonrisa triunfante, esperando a que llorara, gritara, me desmayara, algo más antiguo y más fuerte que mi amor maternal se apoderó de mí. Era la misma resiliencia que me hizo sobrevivir a la muerte de mi esposo, a las sequías y a las deudas. Era una rabia fría y cristalina. El amor puede cegar, pero la traición devuelve la vista con brutalidad. Miré la suciedad en el cochecito y luego miré a mi hija, y supe, con terrible claridad, exactamente lo que haría. Los invitados se marcharon como si huyeran de un funeral. El silencio que quedó era denso, cargado de vergüenza y lástima. Oí los coches alejarse por el camino de tierra, uno a uno. Miguel estaba a mi lado, con los puños tan apretados que se le veían blancos los nudillos. Temblaba con una rabia que conocía bien, la rabia justa de los protectores. «Mamá, me voy. Voy a por ella. No puede hacerte esto». Empezó a caminar, pero le agarré del brazo. Mi mano, aunque vieja, aún era fuerte. «No, Miguel, quédate aquí». Mi voz sonó extrañamente tranquila. No era momento para arrebatos. Era momento de silencio. Era momento de pensar. Sofía fue la última en irse. Por supuesto. Pasó justo a mi lado, seguida de su marido. No parecía culpable. Parecía triunfante. Esa sonrisa venenosa seguía en sus labios. «Piensa en la propuesta, mamá. Es lo mejor para todos». Tuvo la osadía de decir eso, después de lo que había hecho. Me limité a mirarla fijamente. No le di la satisfacción de una lágrima ni de una palabra airada. Simplemente la miré con la que espero haya sido la mirada más fría que jamás haya recibido. Dudó. Su sonrisa vaciló por un segundo, tal vez viendo por primera vez a la mujer que yo era, y no a la madre que creía poder manipular. Entonces se dio la vuelta y se fue. Oí el portazo de su coche de lujo, y por fin reinó la paz en la casa. Me quedé sola en el balcón durante largo rato. El pastel de barro seguía allí, sobre el carrito de plata. Una profanación. La vela apagada parecía burlarse de mí. Sentí el frío viento nocturno en la cara, pero el frío que sentía venía de dentro. Era un hielo que se extendía por mis venas, congelando el dolor, la conmoción y la humillación. No me sentía débil. No me sentía de 80 años. Me sentía como uno de mis viejos olivos, nudoso, duro e imposible de matar. Había sobrevivido a la sequía, a la peste y a la soledad.
Sin duda sobreviviría a Sofía. La madre ciega y amorosa había muerto. En su lugar, la matriarca de aquella tierra había despertado. No lloré. Las lágrimas se secaron antes incluso de formarse. El shock, que me había paralizado, empezó a transformarse en algo distinto. Una claridad, una determinación tan fría como el acero. Sofía se había equivocado. Un error terrible. Creía que la tierra era mi debilidad, lo que me convertía en una vieja sentimental y tonta. No entendía que la tierra era mi fuerza. No entendía que, al usar esa tierra para humillarme, me había entregado el arma. Miré aquel montón de arcilla húmeda y un viejo recuerdo, un susurro de mi difunto esposo, me vino a la mente. Una sospecha que había albergado durante décadas. Mis manos, las mismas que Sofía despreciaba por estar sucias de tierra, se movieron. Me dirigí al carro. Los invitados se habían marchado. Pero Miguel seguía allí, observándome desde la puerta, preocupado. Lo ignoré un instante. Toqué la tierra. La textura. Era pegajosa, fina. No era la tierra roja y polvorienta de la mayor parte de la finca. Sofía, en su afán por encontrar el barro más espectacular, había ido directamente a la veta cerca del arroyo, el único lugar donde la tierra era así, el lugar que mi marido solía llamar la tierra diferente. Un escalofrío, esta vez no de miedo, sino de reconocimiento, me recorrió la espalda. No sabía lo que había hecho. Era tan ignorante sobre la tierra como sobre la lealtad. Tomé uno de los tazones de postre vacíos de la mesa. Con mis propias manos, comencé a recoger una generosa porción de ese humillante pastel. Miguel dio un paso al frente. «Mamá, ¿qué haces?» «Déjalo ahí», dijo con la voz entrecortada. «No», dije con voz firme, raspando hasta el último resto de tierra en el tazón. «Esto ya no es un insulto, es una prueba». Guardé el tazón como si fuera un diamante. No llamé a un abogado. Todavía no. Los abogados llegan después del descubrimiento. Necesitaba un científico. Necesitaba a alguien que amara la tierra tanto como yo, pero que la entendiera de una manera que yo no. Tenía el teléfono en el bolsillo. Mis dedos, aunque arrugados, marcaron el número rápidamente. Miguel me observaba, con el rostro reflejando una mezcla de confusión y miedo. «¿Hola? ¿Bastos?» La voz al otro lado de la línea sonaba somnolienta. El doctor Bastos, un renombrado geólogo de la universidad, era hijo de mi compadre, un viejo amigo de la familia. «Señora Elara, ¿ha ocurrido algo?» «Son casi las 11 de la noche. Algo ha ocurrido, hijo mío. Te necesito. Ahora, aquí, en la finca. Trae tu equipo de análisis de suelos, el más completo que tengas. Y Bastos». Hice una pausa. «No le digas ni una palabra a nadie, ni siquiera a tu esposa. Es cuestión de vida o muerte». Percibió la urgencia en mi voz. «Voy para allá». Así que llamé a Miguel, que estaba a 3 metros de mí. «Hijo», le dije, y se acercó, sus ojos buscando los míos en la oscuridad. «Tu hermana cree que me ha vencido. Cree que soy una vieja patética que se marchitará y morirá de vergüenza. Cree que ha ganado». Le agarré del brazo, pero olvidó con quién se metía. Olvidó la sangre que corre por estas venas. «No vamos a llorar, Miguel. Vamos a luchar. Y vamos a usar el arma que ella misma nos dio». Levanté la vasija de tierra. Él no lo entendía. Todavía no. Pero vio el fuego en mis ojos. Vio que la matriarca había regresado. «¿Qué vamos a hacer, madre?» «Enterrémosla», dije. Y la frialdad de mi propia voz me sorprendió. «No literalmente, hijo. Enterrémosla en sus propios crímenes, en su propia avaricia». Le pedí a Miguel que trajera una pala y más bolsas para muestras. Fuimos, en la oscuridad, solo con la luz de la luna y una linterna, al lugar cerca del arroyo. Las marcas estaban allí, claras. Las huellas de los zapatos caros de Sofía y las marcas más profundas de las botas de su marido. Habían cavado juntos. La imagen de ellos, riendo, planeando mi humillación, me heló el corazón. «Aquí», le dije a Miguel. «Cava. Toma muestras de diferentes profundidades». Hizo lo que le pedí, sin rechistar. La tierra era de un color pálido, casi blanca, bajo la capa superficial oscura.
Mientras Miguel cavaba, me acordé de mi marido, 20 años atrás. Estaba reparando una cerca cerca de aquel arroyo, después de que una gran inundación hubiera arrasado la capa superior del suelo. Esa noche llegó a casa con las manos llenas de aquella misma arcilla blanca y pegajosa. Elara, esta tierra es diferente, dijo, fascinado. Tiene un encanto distinto. Éramos pobres. Intentábamos mantener vivos los olivos. Nunca tuvimos ni el dinero ni el tiempo para investigar qué significaba. Simplemente cubrimos la zona y seguimos luchando, pero nunca lo olvidé. Sofía, en su crueldad, acababa de desenterrar el mayor secreto de nuestra familia. El doctor Bastos llegó pasada la medianoche, con aspecto asustado. Vio mi rostro, la maceta con tierra sobre la mesa de la cocina, las bolsas de muestras que había traído Miguel. Señora Elara, por Dios, ¿qué es esto?, le pregunté. Le conté todo, la fiesta, la humillación, la oferta del complejo turístico, la avaricia de Sofía. Escuchó en silencio, con el rostro endurecido. Era un buen hombre, un hombre de campo, como yo. Cuando terminé, no mencionó a mi hija. Simplemente tomó la maceta. Vamos a su granero. Tengo equipo portátil en el coche. Veamos qué clase de tierra le regaló su hija. Pasamos la noche en vela. El granero, que normalmente olía a aceite de oliva y sacos de arpillera, ahora apestaba a productos químicos y pruebas de laboratorio. Miguel y yo nos sentamos sobre pacas de heno, observando al doctor. Bastos trabajar bajo la luz de una lámpara brillante. Mezclaba, calentaba, filtraba, murmuraba para sí mismo. Mi corazón latía con un ritmo extraño, una mezcla de miedo y una esperanza desbordante. Lo que encontrara lo cambiaría todo. O yo era solo una vieja ilusa, y Sofía tenía razón. O estaba a punto de descubrir el verdadero valor de mi legado. Sentí temblar mis manos y las apreté con fuerza. El sol casi salía, tiñendo el cielo de un gris pálido, cuando Bastos por fin se volvió hacia nosotros. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos. Sostenía un pequeño tubo de ensayo con un fino polvo blanco, el resultado de sus análisis. Parecía aturdido. Señora Elara, comenzó, con la voz temblorosa. Yo no sé cómo decirle esto. Se me encogió el corazón. ¿Sería inútil? ¿Sería solo barro? Dímelo, Bastos. Puedo soportarlo. Respiró hondo. Esto, dijo, levantando el tubo de ensayo, no es tierra común, es arcilla de caolín, de la mayor pureza que jamás haya visto fuera de un laboratorio. No sabía qué era. ¿Caolín? ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel, poniéndose de pie. El doctor Bastos empezó a hablar rápidamente, contagiado por su entusiasmo de geólogo. Significa que esta tierra, el regalo de tu hija, es la base de la cerámica más fina del mundo. Es más, es el ingrediente principal de los cosméticos de lujo. Cremas faciales, mascarillas. Las empresas pagan fortunas por un caolín de esta pureza. Es oro blanco, doña Elara, oro blanco. Me quedé sin aliento. Oro. Me había dado un lingote de oro blanco para humillarme. La ironía era tan intensa que casi me reí. ¿Cuánto? Fue lo único que logré articular. ¿Cuánto vale? Bastos negó con la cabeza. El valor es incalculable sin un estudio completo. Pero el terreno del complejo turístico, ¿qué ofrecieron? Es polvo. Es calderilla. Este yacimiento, si es tan grande como sospecho, vale 100 veces más. Al menos. Elara está sentada sobre uno de los yacimientos de caolín más ricos del país. El silencio en el granero solo se rompió con el canto del primer gallo. Miré a Miguel. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de asombro. Me puse de pie. Ya no me dolía el cuerpo. Ya no estaba cansada. Bastos, dije con voz firme. Necesito tu juramento. Nadie puede saberlo. Nadie. Asintió con vehemencia. Por supuesto, doña Elara. No diré ni pío. Excelente. Ahora, necesito que prepares un informe oficial. Lo antes posible. Detallado. Científico. Lo entendió de inmediato. Será mi primera tarea del día.
Me volví hacia Miguel. Estaba amaneciendo. Hijo, dije. Ahora, llama al abogado. Pero no al de la familia. Llama al doctor Almeida. El tiburón. Dile que tenemos un asunto muy serio entre manos. Y dile que el secreto es absoluto. El doctor Almeida no era un hombre de familia. Era abogado corporativo, especializado en minería y litigios. Era implacable, caro y justo lo que necesitaba. Llegó a la finca esa misma tarde, levantando una nube de polvo con su coche negro. No era un hombre de sonrisas. Escuchó mi historia. Leyó el informe preliminar de Bastos y examinó los documentos de la oferta del complejo turístico que Sofía había dejado. Permaneció en silencio durante un largo rato, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Luego me miró. Señora Elara, su hija es codiciosa, pero es una pésima estratega. Su insulto fue el mejor regalo que pudo haberle hecho. ¿Qué hacemos, doctor?, pregunté. Estaba listo para la batalla. Almeida sonrió, una sonrisa fina y amenazante. Primero, registramos los derechos mineros de esta propiedad. Inmediatamente, antes de que puedan respirar. Registraremos todo, cada centímetro cuadrado, como exploración minera, ya. Eso, por sí solo, hará imposible la construcción de un complejo turístico, debido a las leyes ambientales y de zonificación minera. Su terreno quedará inservible para el propósito que tenían en mente. Sentí un inmenso alivio. Pero eso no basta, continuó. No solo nos vamos a defender. Vamos a atacar. ¿Atacar cómo?, preguntó Miguel con voz tensa. Tu madre tiene 2 hijos, dijo Almeida, mirándome. Tu hija quiere vender. Tu hijo quiere trabajar la tierra. La ley de sucesiones podría complicar las cosas si Sofía decide impugnar el testamento, sobre todo si intenta alegar que estás incapacitado. La palabra me golpeó como una bofetada. Lo intentaría, susurré. Lo del pastel de tierras fue una farsa, para hacerme parecer senil. Exacto, dijo Almeida. Así que, no le dejemos nada que impugnar. Creemos una nueva empresa. Ahora, el plan era ingenioso en su cruel simplicidad. Creemos una sociedad de responsabilidad limitada. Llamémosla Terra Pura Cosméticos y Cerámica. ¿Qué les parece?, sugirió Almeida. Asentí. Luego, dijo, transferiremos todos los derechos de explotación minera y exploración de la finca, todo el caolín, todas las ganancias futuras de este yacimiento, a esta nueva empresa. La propiedad del terreno, de la finca en sí, seguirá siendo suya, pero el verdadero valor, lo que yace bajo tierra, pertenecerá por completo a Terra Pura. Lo entendía. Estábamos separando la tierra de su tesoro. ¿Y quién será el dueño de esta empresa?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. El doctor Almeida miró a Miguel. Él. La empresa se abrirá y se registrará con el 100% de las acciones a nombre de Miguel Ángelo Rossi. Legalmente, Elara. Le estarás donando los derechos de explotación a tu hijo mientras aún viva. Sofía no tendrá derecho a un solo centavo de esta operación. Cuando venga con los compradores del complejo turístico, no intentará comprar un olivar. Intentará comprar una mina registrada, y no tendrá nada que ofrecer. Era perfecto. Era justo. Era la justicia poética con la que ni siquiera me había atrevido a soñar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y absoluto secretismo. Miguel pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad, yendo a los registros civiles, a la junta mercantil, reuniéndose con el doctor Almeida y el doctor Bastos. Realizaron la prospección inicial en el más absoluto secreto, bajo la apariencia de pruebas de riego. Cada centavo de mis ahorros, el dinero que guardaba para una sequía severa o una mala cosecha, se destinó a pagar a los abogados, las tasas de registro y a los geólogos. Fue la mayor apuesta de mi vida. Estaba apostando 60 años de trabajo a la palabra de un geólogo y a la astucia de un abogado. Mientras Miguel estaba fuera, mantuve las apariencias, cuidé mis olivos, supervisé la vendimia, contesté el teléfono. Sofía llamó 2 veces. Mamá, espero que estés pensando, dijo con voz impaciente.
Los compradores están nerviosos por tu indecisión. Estoy pensando mucho, cariño. Respondí con voz tranquila y dulce como la miel. No te preocupes, me estoy ocupando de todo. Genial, respondió colgando. Confundió mi calma con su misión. Pensó que me estaba rindiendo. No tenía ni idea de que, con cada minuto que pasaba, la soga legal que rodeaba su ambicioso plan se estrechaba. No voy a mentir, hubo momentos esa semana en que casi se me para el corazón. Me desperté en mitad de la noche, empapada en sudor. 80 años. ¿Qué estaba haciendo? Arriesgándolo todo. ¿Y si Bastos se equivocaba? ¿Y si Almeida cometía un error? ¿Y si Sofía se enteraba? Pero entonces recordé aquel montón de tierra en el carro de plata. Recordé la mirada de triunfo en sus ojos, la humillación pública. Y la ira fría regresó, más fuerte que el miedo. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de legado. Se trataba del sudor de mi marido. Se trataba de honor. No iba a permitir que esa mujer pisoteara todo lo que habíamos construido. Esa semana vi cambiar a mi hijo, el amable y trabajador Miguel, que siempre había vivido a mi sombra y a la sombra de la finca, desapareció. En su lugar, surgió un hombre, un líder. Hablaba con abogados y geólogos con una autoridad que jamás había visto. Leía contratos complejos y hacía preguntas inteligentes. Protegía a su madre. Sí, pero, por primera vez, protegía activamente su propio futuro, su propio legado. Cuando regresó del pueblo con la última carpeta de documentos, parecía más alto. «Ya está, mamá», dijo, dejando la carpeta sobre mi escritorio. Terra Pura Ltda es oficialmente la propietaria de todo. No celebramos. Aún no era el momento. La trampa estaba lista. El cebo, preparado. Ahora solo teníamos que esperar a que la depredadora regresara. Sabíamos que vendría. Su avaricia y las deudas de su marido no la dejarían en paz. No aceptarían un «no» de mi parte. Vendrían a presionarme, a intimidarme, quizá incluso a amenazarme con la incapacitación legal, usando la escena de la fiesta como prueba de mi senilidad. Le pedí a Miguel que llamara al doctor Almeida y al doctor Bastos. Díganles que vengan mañana y que traigan todos los papeles. La llamada de Sofía llegó a la mañana siguiente, tal como lo había predicho. Su voz ya no era falsamente dulce, era áspera. «Mamá, vamos para allá. Los compradores vienen conmigo, igual que el notario. Traemos los contratos finales. Basta de jugar a ser una campesina. Firmas hoy». Podía oírla exhalar humo de cigarrillo. Respiré hondo, sintiendo cómo se me helaba la sangre en el pecho, la calma absoluta antes de la batalla. «Claro, cariño», dije con voz firme. «Te estoy esperando. La pluma está lista». Colgué. Miré a Miguel. «Ya vienen». Me vestí con mi mejor vestido. No un vestido de fiesta, sino el elegante vestido negro que usaba para las reuniones importantes en el banco. Me recogí el pelo gris en un moño apretado. Me puse las gafas. Me senté a la cabecera de la mesa del comedor, la misma mesa donde Sofía me había hecho sus indecentes propuestas. El doctor Almeida se sentó a mi derecha, el doctor Bastos a mi izquierda. Miguel estaba de pie detrás de mí, con las manos sobre mis hombros. La casa estaba en silencio. Esperamos. Ya no tenía miedo. Ya no estaba enfadada. Era justicia. Y estaba lista para servir. Oímos llegar los coches. 3. Un sedán de lujo para los compradores, el hortera descapotable de mi yerno y un coche más pequeño, probablemente del notario. Aparcaron haciendo ruido, dando portazos como si ya fueran los dueños del lugar. Oí la voz de Sofía, fuerte y arrogante, dando órdenes. «Esperen aquí fuera. Voy a llamar a la anciana. Solo necesita un empujoncito». La puerta principal se abrió de golpe, sin dar un portazo. Sofía entró como un huracán, con su marido justo detrás, ambos con sonrisas de suficiencia. «Vaya, mamá, ya te veo». Se detuvo. Su sonrisa se congeló. No esperaba verme allí sentada. No esperaba al abogado con su traje caro, ni al geólogo. Esperaba a una anciana asustada, llorando, a punto de ser asesinada. Su mirada pasó de Almeida a Bastos y luego a mí.
La confusión en su rostro fue el primer sorbo de mi victoria. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Balbuceó, y el veneno se transformó en una repentina incertidumbre. Su esposo, al darse cuenta de que algo andaba mal, intentó tomar el control. No importa quiénes sean. Hemos venido para la firma. Los compradores están esperando. Arrojó una gruesa carpeta de papeles sobre la mesa, justo frente a mí. Basta de jugar con el barro, mamá. Firma, dijo Sofía, recuperando parte de su arrogancia, aunque sus ojos seguían fijos en Almeida. No toqué sus papeles. Lenta y deliberadamente, aparté la carpeta a un lado de la mesa. Luego miré a mi hija, la mujer que salió de mi vientre e intentó arrancarme el corazón. Sofía, dije, y mi voz resonó en la habitación, firme como las rocas bajo mi tierra. No voy a firmar tus papeles. De hecho, creo que tus amigos de afuera querrán entrar. Por favor, Miguel, llámalos. Ellos también tienen que saber esto. Entraron los compradores. 2 hombres de traje que parecían impacientes, junto con un notario que se veía nervioso. Señora Elara, dijo el director del complejo. Su hija, Sofía, y su yerno, nos aseguraron que el terreno estaba listo para construir. Nos aseguraron que usted aceptó las condiciones. Estamos aquí solo para formalizarlo. No nos gusta perder el tiempo. Era arrogante, acostumbrado a salirse con la suya. Lo miré y le dediqué una leve sonrisa, la primera sonrisa sincera en una semana. Oh, señor, por favor, siéntese. Y tiene usted toda la razón. El terreno se está urbanizando, pero no por usted. Sofía palideció. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué clase de broma es esta? Me giré hacia el doctor. Almeida. Doctor, por favor. Almeida se puso de pie. Era un hombre alto, y su presencia dominaba la sala. Damas y caballeros, mi nombre es Doctor Almeida, y soy el asesor legal de Facenda Terra Pura, Ltda. Nos informaron que están aquí para hacer una oferta de compra de la propiedad debido a su potencial para un complejo de golf. Desafortunadamente, parece que los trajeron aquí con falsos pretextos. El representante del complejo miró con furia al esposo de Sofía. ¿De qué demonios está hablando? El doctor Bastos se puso de pie. Soy el doctor Bastos, geólogo jefe. Me contrataron para realizar un estudio exhaustivo de esta propiedad. Mientras buscaban un lugar para construir hoyos de golf, descubrimos algo considerablemente más valioso. Sacó su propio maletín, mucho más grueso que el de los compradores, y lo abrió. Esta propiedad, anunció, se encuentra sobre uno de los yacimientos de caolín de alta calidad, más grandes y puros del hemisferio sur. El valor de explotación de esta mina se ha estimado, de forma conservadora, en 100 veces el valor de su oferta. La sala quedó en silencio. Los compradores se quedaron boquiabiertos. Entonces tomé la palabra. Mi voz era tranquila y firme. Este terreno, dije, apoyando la mano en la vieja mesa de madera, vale 100 veces más como mina de cosméticos que como campo de golf. Sofía temblaba, con el rostro tan blanco como el caolín del que hablábamos. «¡Mientes! ¡Estás loca! ¡Te lo has inventado!», gritó. Le sonreí. No me he inventado nada, querida. De hecho, fuiste tú quien lo descubrió. Debería estarte agradecida. Me volví hacia el doctor Almeida, que tomó otro juego de documentos. Los derechos mineros de esta propiedad se registraron en la Junta Estatal hace 3 días. Además, continuó Almeida, se ha constituido legalmente una nueva empresa, Terra Pura Cosméticos y Cerámica. Doña Elara, en su generosidad, transfirió el 100% de los derechos de exploración minera de este yacimiento a esta nueva empresa. El terreno está legalmente protegido contra el tipo de desarrollo que ustedes, señores, desean. Es, a todos los efectos, una mina registrada y en funcionamiento. Me volví hacia Sofía, y mi sonrisa se desvaneció. Y el dueño de esta nueva empresa, Sofía, dije, señalando a mi fiel hijo, es Miguel al 100%. Tú no tienes derecho a nada. La explosión fue inmediata. El marido de Sofía miró a los compradores,
cuyos rostros se enrojecieron de furia. «¡Nos estafaste!», gritó el encargado del complejo turístico a mi yerno. «Nos hiciste perder el tiempo y el dinero. Nos aseguraste que el terreno estaba limpio. Nuestro departamento legal te destruirá». El yerno de Sofía empezó a tartamudear, con la culpa y el pánico reflejados en su rostro. Sabía que lo habían descubierto. Les había mentido a los compradores. Probablemente ya había recibido un anticipo, y ahora todo se desmoronaba. Sofía me miró, con los ojos llenos de un odio tan puro que era casi palpable. Tú, bruja, me robaste». «No robé nada», dije, poniéndome de pie por primera vez. Mi voz resonó con fuerza, cargada de 80 años de poder contenido. «Protegí mi legado, protegí el sudor de tu padre, protegí el futuro de tu hermano. Tú», dije, señalándola con el dedo, «intentaste humillarme. Intentaste destruirme. Intentaste robarle a esta familia 30 monedas de plata para pagar las deudas de tu marido ludópata. Usaste mis tierras para burlarte de mí. Y ahora, esa misma tierra, la tierra que odias, será tu perdición. Ahora», dije, bajando la voz hasta convertirla en una orden gélida, «vete de mi casa, y no vuelvas jamás». Sofía permaneció inmóvil, con el pecho agitado. Los gritos de «bruja» y «a ladrona» aún resonaban en la habitación. Por un instante, pareció un animal acorralado, con los ojos desorbitados buscando una vía de escape, una grieta en mi armadura. Pero no la había. Solo estaban la sólida madera de mi mesa de comedor, la imponente presencia del doctor Almeida y la gélida calma de mis 80 años. La sorpresa en su rostro era deliciosa. Era la sorpresa de alguien que siempre había conseguido lo que quería mediante la manipulación y la crueldad, y que, por primera vez en su vida, se topaba con un muro de granito. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Había sido derrotada por su propia arma, la tierra que tanto despreciaba. El silencio fue mi respuesta. «No puedes hacer esto», siseó finalmente, dando un paso al frente, con el odio desfigurando su bello rostro en una máscara grotesca. «Esta tierra es mía. Me pertenece por derecho. Soy tu hija». Casi me reí. ¿Verdad? ¿Dónde estaba ese derecho cuando empujó ese carro de barro frente a mí? ¿Dónde estaba la hija cuando conspiró para robar el legado de su abuelo y el futuro de su hermano? «Tienes razón, Sofía», dije con voz baja y amenazante. «Pero terminó en el momento en que elegiste la codicia por encima de la familia. Tú elegiste este camino. Solo me aseguro de que lo sigas hasta el final». Luego se volvió hacia Miguel, como una víbora que cambia de presa. «¿Y tú?», le espetó. «Tú, siempre el santurrón de mamá, ¿verdad? El tijo fiel. Tú hiciste esto. La envenenaste contra mí. Me robaste mi parte». Alzó la mano como para golpearlo, pero Miguel ni se inmutó. Ya no era el niño tranquilo. Era el dueño de tierra pura. La miró con fría tristeza. «No robé nada, Sofía. Protegí a nuestra madre. Protegí esta finca. Algo que a ti nunca te importó hacer. Solo querías destruir. Yo quiero construir». La sencillez de su verdad la golpeó con más fuerza que una bofetada. Su marido, que hasta entonces había permanecido en silencio, se dio cuenta de que todo había terminado. Un aura de pánico comenzó a emanar de él. Miró a los compradores del complejo turístico, que estaban cerca de la puerta, con expresiones que mezclaban furia e incredulidad. El agente intentó una última sonrisa aduladora. «Caballeros, les pido disculpas. Parece que mi suegra está confundida. Un malentendido familiar. Estoy seguro de que podemos resolverlo. Es mayor, ya saben. No debió haber dicho eso». El representante principal del complejo, aquel hombre arrogante, dio un paso al frente hasta quedar frente a frente con mi yerno. Sentí la tensión en el ambiente. «¿Confundida?», gruñó el hombre con voz baja y llena de veneno. «A mí no me parece confundida en absoluto. Parece una empresaria muy inteligente que nos acaba de salvar de cometer un error multimillonario. Tú, en cambio», le dio un golpecito en el pecho a mi yerno con el dedo. «Eres un estafador.
Un mentiroso. El sudor perlaba la frente de mi yerno. Yo no. Ella aceptó. No aceptó nada, gritó el otro comprador. Nos diste garantías. Te dimos un anticipo, maldito. Un anticipo como pago inicial. Se me heló la sangre. Ya les había sacado dinero. El fraude era real. El marido de Sofía empezó a temblar visiblemente. Puedo volver. El mercado es complicado. ¡Cállate!, gritó el comprador principal. Nos has engañado. Nos has traído a este nido de víboras legales. Nos aseguraste que el terreno estaba libre para construir, cuando está registrado como mina. ¿Sabes lo que eso significa? El hombre se giró hacia sus abogados. Lo vamos a demandar hasta dejarlo en la ruina. Le vamos a quitar la casa. Le vamos a quitar todo. Te arrepentirás del día en que naciste. Pedazo de mierda. Mi yerno palideció, con cara de que iba a vomitar allí mismo, en mi alfombra. El notario, que había permanecido en silencio junto a la puerta, comenzó a guardar sus cosas en el maletín con una velocidad asombrosa. No miró a nadie. Solo quería salir del apuro. Yo no tengo nada que ver con esto, murmuró. Solo me contrataron para certificar una firma. Evidentemente, no hay ninguna firma. Salió corriendo de la casa, como una rata que abandona su barco. Los compradores del complejo turístico lo siguieron, lanzando una última mirada de puro desprecio a mi yerno y a Sofía. Esperen a nuestros abogados. Fue su última promesa. La puerta principal se cerró de golpe. El sonido del Mercedes alejándose fue la música de mi victoria. La habitación volvió a quedar en un silencio sepulcral. Ahora solo estábamos nosotros. La familia, destrozada. Sofía miraba a su marido con un desprecio que jamás le había visto. El patético hombre en quien había depositado su futuro, el hombre por quien había destruido a su familia, estaba allí, expuesto como un débil y un criminal. Ni siquiera podía mirarla. Miraba al suelo, derrotado, con las manos temblando. Todo el veneno y la arrogancia se habían evaporado, dejando solo la patética cáscara de un hombre débil. Sentí una punzada de lástima, pero la deseché rápidamente. Era cómplice. Había removido la tierra conmigo. Se merecía lo que le esperaba. Sofía, al darse cuenta de que su marido era inútil y que los compradores se habían marchado, se volvió hacia mí. Su táctica cambió. La ira había desaparecido, sustituida por lo que ella creía que era una súplica. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero parecían fingidas, ensayadas. «Mamá, por favor, mamá». Intentó acercarse a mí, pero Miguel le puso un brazo firme en el camino, bloqueándole el paso. «Mamá, no lo entiendes. Sus deudas son enormes. No son simples deudas de juego. Son personas peligrosas. Nos matarán, mamá. Nos harán daño. Tienes que ayudarme». Ah, ahí estaba, la verdad absoluta. No era solo codicia, era desesperación, era miedo. No me humilló por lujo, me humilló para salvarse. Por un instante, el corazón de mi madre flaqueó. Ese antiguo impulso de proteger a mis hijos, por muy dañinos que fueran. Pero entonces, la imagen del pastel de tierra volvió a mi mente. La imagen de los invitados atónitos. La imagen de mi orgullo octogenario pisoteado ante todos. No pensó en mí como mamá cuando hizo eso. No pensó en mí cuando intentó destruirme. Solo pensó en sí misma. Y ahora quería que la salvara. La miré fijamente y mi corazón se convirtió en piedra. «¿Gente peligrosa, Sofía? ¿Quieres hablar de peligro?» Mi voz era un susurro, pero resonó en la habitación como un cuchillo. «Trajiste el peligro a esta casa. Trajiste la vergüenza. Trajiste la traición. Te acostaste con perros y ahora te sorprendes de tener pulgas. Te casaste con este hombre», dije, mirando el trasto tembloroso en la esquina, «y le seguiste el juego con sus mentiras. Elegiste su vida antes que a tu familia. Elegiste el dinero fácil antes que el trabajo duro». Me puse de pie, sintiendo cómo toda la fuerza de mis olivos fluía hacia mí. «Sus deudas», dije, «no son mi herencia. Su miedo no es mi problema.
¿Y tu decisión? Dije, mirándola fijamente a los ojos. Selló tu destino. Ya no eres bienvenida en esta casa. Ya no tienes un lugar en esta tierra. Ya no tienes una madre aquí. La contundencia de esas palabras la golpeó. Las lágrimas fingidas se secaron y el odio puro y desesperanzado regresó. Comprendió que había perdido. Lo había perdido todo. Ya no había más opciones. La banca había ganado. Su marido por fin encontró la fuerza para moverse. Ya no tenía nada que perder. Agarró con fuerza el brazo de Sofía. «Vámonos, Sofía. Se acabó. Aquí no hay nada». Su voz sonaba apagada. Sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Iba a la bancarrota, a la cárcel, o peor aún, a caer en manos de los acreedores. Y se llevaba a Sofía con él. Ella se resistió un instante, con la mirada fija en la mía, intentando quemarme con ella. No aparté la vista. Dejé que viera que ya no había amor entre nosotros, solo la fría consecuencia de sus actos. No dijo nada más. No lloró. Solo me dirigió una última mirada. No era de tristeza ni de remordimiento. Era una mirada llena de promesas. La promesa de que, si alguna vez tenía la oportunidad, me destruiría por completo. Acepté esa mirada. La conservé. Ya no le tenía miedo. Era simplemente patética. Se separó de su marido y caminó rígidamente hacia la puerta. No miró atrás. Él la siguió, un hombre destrozado, tropezando con sus propios pies. Los vi alejarse. Dos figuras que representaban la avaricia y la decadencia, dejando atrás la solidez y el honor. Miguel lo siguió en silencio hasta el porche. No quería que se fuera sin responder a su último insulto. Lo oí cerrar la puerta principal, no con fuerza, pero sí con firmeza. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Oí arrancar el coche, el motor rugiendo con rabia impotente. Los neumáticos chirriaron sobre la grava, lanzando piedras contra la casa mientras se alejaban a toda velocidad por el camino de tierra, huyendo del escenario de su mayor derrota. Y entonces, silencio. Un silencio profundo y bendito, roto solo por la suave brisa entre mis olivos. Seguía de pie en el comedor. El doctor Almeida y el doctor Bastos me observaban en silencio, respetando el momento. Miguel regresó a la habitación, pálido, pero con los hombros erguidos. Se acercó a mí. Me giré hacia él. No lloré. Él no lloró. Simplemente nos miramos. Entre nosotros surgió una profunda comprensión. Habíamos superado la tormenta juntos. Habíamos protegido el legado. Colocó su mano callosa, tan parecida a la de su padre, sobre mi hombro. Se acabó, madre. Susurró. Se acabó. Respiré hondo por primera vez en una semana. Olí el polvo que levantó su repentina partida, mezclado con el aroma a aceite de oliva y madera vieja de mi casa. Sentí el peso de 80 años, pero no era un cansancio desagradable. Era el agotamiento que sigue a una cosecha dura pero exitosa. Era el agotamiento de la victoria. Me volví hacia el doctor Almeida. «Doctor, creo que le debemos una copa a este hombre», dije, señalando a Bastos. Y luego, dije, mirando a Miguel, «Tenemos una mina que construir». Me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, a mi tierra, la tierra con la que Sofía me humillaba, la tierra que ahora era la fuente de nuestra salvación, de nuestro futuro. El sol brillaba con fuerza. Los olivos parecían resplandecer. Había sobrevivido. Más aún, había vencido. La batalla se había librado y ganado. Pero la guerra para construir nuestro nuevo futuro apenas comenzaba. Y por primera vez en muchos años, no me sentí de 80 años. Me sentí de 20, lista para volver a ensuciarme las manos con la tierra. Esta vez, con la tierra de Caolín. Han pasado 2 años. El aire en mi balcón se siente distinto ahora. Hoy tengo 82 años y respiro una paz que creía perdida para siempre. El sol de la mañana sigue bañando las hojas de olivo de la misma manera, pero la finca ya no es la misma. Es más, está viva de una forma nueva y vibrante. El aroma del aceite de oliva recién prensado se mezcla, algunos días, con un suave aroma floral
que proviene de la nueva ala de procesamiento, donde nuestra tierra blanca se transforma en cremas exquisitas. Me siento aquí, ya no como una viuda que lucha sola, sino como la matriarca de un imperio nacido del odio de mi propia hija. Siento una profunda calma, un sentido de justicia que reconforta mis huesos más que el sol. El letrero de la entrada ya no dice Facenda Rossi. Ahora, en elegantes letras de hierro forjado, se lee Facenda Terra Pura. Hemos dividido el negocio en dos corazones palpitantes. Por un lado, el olivar, que Miguel, con nuevas inversiones, ha hecho aún más premiado. Nuestro aceite de oliva se exporta ahora a 3 continentes. Por otro, nuestra mina de oro blanco, la fuente de El Aras Earth. El nombre fue idea de Miguel. Lloré cuando lo sugirió. El Aras Land. La misma tierra con la que Sofía me humilló es ahora una marca sinónimo de pureza y lujo, que se vende en las boutiques más exclusivas de la capital. La ironía es tan dulce como el aroma de nuestros productos. Miguel, ver a mi hijo prosperar fue, quizás, la mayor victoria de todas. Ya no es el niño bueno que vivía a mi sombra. Es un líder, un director ejecutivo. Dirige ambas divisiones con una seguridad y astucia que me recuerdan a su padre, pero con una bondad que es exclusivamente suya. Su esposa se encarga del marketing de Tierra de Elara, y mis nietos corretean por los campos, ya sin avergonzarse de su vida campestre, sino orgullosos de ser los herederos de Tierra Pura. La finca, que Sofía veía como una prisión, se ha convertido en un reino para mi hijo, y él es un rey justo y próspero. Nuestra relación ha cambiado. Ya no soy solo su madre, soy su principal consejera. Pasamos las noches en el porche, no hablando de deudas ni sequías, sino de nuevos mercados, de contratos internacionales. Me escucha, respeta la sabiduría que me han dado estos 82 años. He encontrado un nuevo propósito. Ya no me levanto solo para luchar por sobrevivir, me levanto para velar por mi legado. La tierra que he cultivado durante 60 años ahora me recompensa de maneras que jamás habría imaginado. Y el vínculo que forjé con Miguel, nacido aquella noche de traición y cimentado en la batalla que siguió, es más fuerte que cualquier roca en esta propiedad. ¿Y qué hay de Sofía? La pregunta que mis amigos y vecinos nunca se atreven a hacerme, pero que veo reflejada en sus ojos. Hace mucho que no sé nada de ella, pero las noticias llegan. El mundo es pequeño, sobre todo para alguien que cae desde tan alto. Su caída, y la de su marido, no fue suave, fue brutal. Los compradores del complejo turístico, furiosos por el fraude, no tuvieron piedad, los demandaron. Los demás acreedores, esos hombres peligrosos de los que hablaba Sofía, olieron la sangre. La lujosa casa en la ciudad fue lo primero en desaparecer. Luego los coches, las joyas. Su vida de apariencia se evaporó como agua bajo el sol abrasador. Su marido fue a juicio. El fraude de los anticipos que obtuvo de los compradores del complejo turístico fue su perdición. Se demostró que había utilizado documentos falsificados y garantías que no tenía. Fue declarado culpable. No sé si está en prisión, pero sé que está destrozado. En bancarrota. Humillado. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude en la ciudad. Ningún agente inmobiliario, ningún banco, nadie en su sano juicio volvería a hacer negocios con él. Él, que vivía de las apariencias y las conversaciones fáciles, fue silenciado por su propia avaricia. Lo perdió todo. Y, en el proceso, arrastró a Sofía con él al fondo del pozo que él mismo había cavado. Sofía, mi hija, ella, que siempre despreció todo lo que se pareciera al trabajo manual, que creía que sus manos habían sido hechas para joyas y copas de champán, tuvo que aprender la cruda realidad de la vida. Sus amigos adinerados desaparecieron en cuanto se les acabó el dinero. Ella, que nunca había trabajado de verdad, se encontró sin nada, sin marido, sin dinero, sin familia a la que volver. La humillación que planeó para mí, esa vergüenza pública, se convirtió en su día a día. Ella, que me llamaba la vieja loca del mundo,
Descubrió lo que significa no tener nada más que orgullo herido. No la busqué. No me correspondía. Pero el destino, a veces, tiene un sentido del humor cruel y poético. Llevaba unos meses en la ciudad, haciendo recados en el banco, cuando decidí parar en un vivero al borde de la carretera para comprar plantones de lavanda para el jardín de la sede. Era un lugar polvoriento y caluroso, con un fuerte olor a compost y tierra húmeda. Y fue entonces cuando la vi. Casi no la reconocí. Su cabello, antes rubio e impecable, estaba recogido bajo una gorra sucia. Vestía un uniforme descolorido. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre un montículo de tierra oscura. Me detuve. Mi corazón dejó de latir con fuerza. No sentí lástima. No sentí ira. No sentí nada. Solo una fría observación. Estaba delgada, cansada, y sus manos, las manos que una vez se habían burlado de las mías, estaban enterradas hasta las muñecas en un montón de compost. Estaba haciendo exactamente lo que indicaba su descripción de trabajo. Un trabajo humillante, embolsando tierra para los clientes. Tomó una pequeña pala, llenó las bolsas de plástico, las ató y las arrojó a un lado, con un cansancio que parecía emanar de su alma. El sudor le goteaba por la cara, mezclándose con la tierra. La observé durante un minuto entero. No me vio. Estaba demasiado absorta en su miserable tarea. Sus uñas, que antes pintaba de un rojo brillante, estaban rotas, negras de mugre. La misma mugre con la que solía burlarse de mí. La mugre que despreciaba. Ahora era su sustento diario. Dependía de ella para sobrevivir. Tenía que tocar, oler y ensuciarse con lo que más odiaba en el mundo, cada día, para ganar unas pocas monedas. No podía imaginar un castigo más perfecto, más irónicamente divino. La tierra, mi legado, se había convertido en su prisión. Me di la vuelta y me fui sin comprar la lavanda. No quería que me viera. No quería darle la satisfacción de mi reacción. No necesitaba restregarle mi victoria en la cara. La victoria era el aire que respiraba, la prosperidad de mi granja, la sonrisa de mi hijo. Su derrota era el olor a estiércol en sus manos. Al subir al coche, me sentí ligero. El último peso, el último fantasma de aquella horrible noche, por fin había desaparecido. La justicia no se trata solo de que ganen los buenos, se trata de que los malos reciban exactamente lo que sembraron. Y Sofía, literalmente, estaba cosechando lo que había sembrado.